Pero ¿qué tal, cibernautas? Historia Man al rescate para hablar sobre un evento que vino a cambiar la historia universal, la política europea y la religión cristiana para siempre, resquebrajando una Europa que hasta el momento se mantenía cohesionada en torno al catolicismo por una Europa que se va a enfrascar durante décadas y décadas en guerras religiosas. Y todo esto a partir de un monje muy enojado, muy descontento con su época, llamado Martin Luther, o mejor conocido en el español como Martín Lutero, que llevará a cabo entonces lo que vamos a ver hoy día, la Reforma Protestante. Eso sí, antes de partir me gustaría confesar que esto de andar castellanizando nombres o viceversa, la verdad de las cosas es que no me gusta nada. Es como llamar a Michael Jackson Miguel Jackson o Miguel hijo de Juan o Juanes, no sé. Pero bueno, para efectos prácticos durante el video le llamaré Martín Lutero. En primer lugar, para entender a Martín Lutero, hay que entender el contexto por el que pasaba Europa en esos momentos, los cuales eran tiempos de cambios y grandes cambios, sobre todo de cómo se veía la vida. Durante toda la Edad Media, la Iglesia Católica, dirigida por el Papa, hasta el día de hoy, había tenido un poder tremendo, con gran capacidad de incidir en las decisiones políticas de cada reino. Al tener el poder sobre las mentes de las personas, se había instaurado por siglos que lo principal era Dios, y que el ser humano y su vida por la tierra no era más que una pequeña transición para luego ir al cielo o al infierno. Es decir, lo humano no importaba, y Dios era lo principal. A esto se le llamaba teocentrismo, donde Dios era el centro de todo. Por ello es que el edificio más importante de cada ciudad o pueblo siempre era una iglesia o catedral. Sin embargo, después de la peste negra y otros muchísimos problemas que van a ocurrir durante los 1300 y 1400, empezó a surgir la idea de que había que validar más al ser humano, convertirlo en protagonista y dejar de lado esa idea de que su vida no valía nada en la tierra. A este movimiento intelectual y sobre todo literario se le llamó humanismo, cuyo precursor fue Francesco Petrarca, pero su mayor exponente fue Erasmo de Rotterdam. Ahora, si bien el humanismo puso énfasis en realzar al ser humano, de ninguna manera se puso en duda a Dios o al catolicismo, sino que buscaba cambiar la forma de ver el mundo. De hecho, sus mayores exponentes son en su mayoría monjes católicos. Si a esto le sumamos la invención de la imprenta por el alemán Johannes Gutenberg, claro, a ese por algún motivo nadie castellanizó su nombre, pero para mantener la regla le diremos Juan Buenamontaña. Bueno, con la imprenta inventada por Juan Buenamontaña, Johannes Gutenberg, la facilidad de producir libros en mayor cantidad hará que la literatura se vuelva bastante más accesible. Hay que recordar que en esos tiempos el nivel de analfabetismo era muy elevado. La mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. No obstante, las ideas humanistas se difundieron como si de una noticia falsa se tratara. Y adivinen quién sabía leer y escribir. Claro, Martín Lutero, el cual era monje, y los monjes y la gente que pertenecía a la iglesia, todos tenían esta cualidad. Por otro lado, la iglesia católica, embobada de tanto poder, se había corrompido hasta niveles que cuesta imaginarse. Los papas del último tiempo habían sido personas de enorme poder político y prestigio, y digamos que no eran precisamente el representante de Dios en la tierra. Entre los peores ejemplos tenemos a Alejandro VI, conocido por escribir la bula intercaetera y el Tratado de Tordesillas, y a Julio II, que será protagonista o antagonista, según se vea, durante este periodo de Lutero. Por esta época, los papas estaban más enfocados en construir enormes catedrales, de embellecer los templos religiosos, como lo era, por ejemplo, o lo es la Capilla Sixtina, más que cualquier otra cosa, por lo que necesitaban mucho dinero. ¿Y de dónde sacarlo? Pues bueno, de la gente. Para ello, se comenzó a normalizar la práctica de venta de indulgencias. Básicamente, un pase que te borraba todos tus pecados y te permitía irte directo al cielo. Una ganga. Así que este era el contexto que le tocó vivir a nuestro querido protagonista Martín. Frente a este tipo de situaciones, Lutero decidió empuñar el arma más poderosa de todas, la escritura. Y comenzó a escribir y a escribir y a escribir, sobre todo acerca de todo lo que estaba mal en la época y que había que reformar.
lo que después será conocido como las 95 tesis de Lutero, las que presentó en el año 1517 y que por supuesto fueron vistas por el Papa Julio II y la alta jerarquía de los eclesiásticos como una herejía, un atentado contra el catolicismo. Desde este momento en adelante, Lutero entrará en modo de protesta contra la Iglesia e irá proponiendo cambios cada vez más radicales que hacían que se separara entonces del catolicismo. Por ejemplo, al negar la inefabilidad papal, es decir, que el Papa no es el representante de Dios en la tierra, por tanto no es jefe de la Iglesia y también se le puede cuestionar al igual que cualquier otra persona. No me quiero adentrar mucho aquí, porque es una amalgama de discusiones teológicas, problemas políticos, guerras, porque alargaría de sobremanera este video. Pero sí quiero detenerme en las consecuencias. Las consecuencias de esto es que el catolicismo se va a quebrar de manera definitiva, surgiendo nuevas corrientes cristianas como lo es el luteranismo, el protestantismo y otras muchas variantes. Pero además, este debilitamiento de la Iglesia también hizo que aparecieran otros con la capacidad de criticar a la Iglesia e incluso fundar su propia, como lo es el anglicanismo con Enrique VIII de Inglaterra y el calvinismo con Juan Calvino en Ginebra. Por su parte, la Iglesia Católica no se quedó de brazos cruzados y viendo que había hecho mal, decide realizar ciertos cambios, lo que será conocido como la Contrarreforma. Bueno, eso ha sido la Reforma Protestante, espero que se haya entendido, si no, F como dirían los jóvenes. Ya saben, nunca olviden pedir las cosas por favor, hasta la próxima.